El teléfono vibró sobre la encimera de mármol, un sonido sordo que partió el silencio de la tarde. Lo tomé sin pensar, esperando un mensaje del proveedor de las flores para la fiesta de Carlos. Pero no era eso. Era un nombre que helaba la sangre. Marcos. Y debajo, una imagen, un fantasma de una noche que había jurado enterrar bajo 7 llaves en el sótano de mi memoria. Mi respiración se detuvo en seco, el aire se convirtió en vidrio dentro de mis pulmones, mientras la pantalla iluminaba una versión de mí que odiaba, una mujer atrapada en un error de sábanas y secretos. Éramos nosotros dos, capturados en un instante de debilidad que ahora se sentía como una sentencia de muerte. Luego, bajo la foto, un texto simple, cruel, devastador. Tenemos que hablar. O mejor dicho, tú tienes que escuchar. El suelo no desapareció bajo mis pies. Fue el mundo entero el que se desvaneció, dejándome sola, flotando en el pánico más absoluto, con el eco de un castillo de naipes que comenzaba a derrumbarse. Nuestra vida, la de Carlos y la mía, era una de esas postales perfectas que la gente cuelga en sus redes sociales para coleccionar envidias. 5 años construyendo un refugio hecho a la medida de nuestros sueños. Él, con su risa fácil que tenía el poder de desarmar mis peores días. Yo, con mi manía de planificar cada detalle, desde el color de los cojines del sofá hasta las vacaciones que tomaríamos en una década. Éramos un equipo, una fortaleza de complicidad y rutinas cómodas que nos protegían del caos exterior. Yo amaba a Carlos. Lo amaba con una certeza tan profunda que dolía, porque cada vez que me miraba con esa devoción pura, una espina de culpa se retorcía en mi interior. Él veía en mí a la mujer de su vida, la arquitecta de su felicidad, sin saber que los cimientos de nuestro hogar estaban construidos sobre una falla, una grieta que solo yo conocía, y que amenazaba con tragárselo todo. El secreto tenía nombre y apellido: Marcos, su mejor amigo. Sucedió hace años, en un limbo emocional donde Carlos y yo nos habíamos distanciado, perdidos en el silencio y las presiones del trabajo. Fue una noche, una estúpida y frágil noche de copas de más y confesiones que nunca debieron salir de nuestros labios. Un impulso, un error tan breve como un parpadeo, pero con el peso de una eternidad. Me arrepentí en el instante en que sus manos dejaron de ser las de un consuelo y se convirtieron en la marca de mi traición. Desde entonces, vivía en un estado de alerta perpetua, como un soldado en territorio enemigo. Cada risa compartida entre Carlos y Marcos en nuestras cenas de fin de semana era una tortura. Cada abrazo de mi novio era un recordatorio de que no lo merecía. El amor que sentía por él se había convertido en mi mayor alegría, sí, pero también en la jaula dorada donde cumplía mi condena en silencio, rezando cada día para que el pasado permaneciera muerto y enterrado. Por eso organicé su fiesta de cumpleaños sorpresa. No era solo una fiesta, era un monumento. Un intento desesperado de materializar todo el amor que sentía y que las palabras ya no me alcanzaban para expresar. Quería que fuera perfecta, una demostración tan grandiosa de mi devoción que, de alguna manera, anulara la mancha de mi pasado. Me sumergí en los preparativos como si mi vida dependiera de ello. La lista de invitados, la banda de jazz que a él le encantaba, el catering con sus platos favoritos, el pastel de 3 pisos que simbolizaría nuestros años juntos. Cada elección era una pincelada en la obra maestra de mi redención. Era mi forma de gritarle al universo, y a mí misma, que yo era esa mujer, la que lo amaba incondicionalmente, la que construía felicidad. Quería que esa noche fuera tan luminosa que borrara todas las sombras, que nos envolviera en una burbuja de alegría tan densa, que ninguna verdad dolorosa pudiera penetrarla. Era un acto de amor, sí, pero también un acto de puro y egoísta terror. Y entonces, en medio de la elección de los manteles, llegó el mensaje. El nombre Marcos en la pantalla de mi teléfono no era una sorpresa. Habíamos estado hablando sobre los detalles de la fiesta. Él como cómplice, el leal mejor amigo ayudando a organizar el gran evento. ¡Qué ironía tan cruel! Abrí la conversación esperando una pregunta sobre el horario o la dirección, pero me encontré con esa foto. El aire se escapó de mi cuerpo en un silbido. Mis manos comenzaron a temblar, casi dejando caer el teléfono. La imagen era un puñetazo directo al estómago, una ventana a un pasado que había intentado tapiar con años de dedicación y amor. Me sentí expuesta, desnuda en mi propia cocina, con el sol de la tarde entrando por la ventana como un foco que iluminaba mi vergüenza. El corazón me latía en los oídos, un tambor desbocado que ahogaba cualquier pensamiento racional. El mundo se redujo a esos píxeles, a esa prueba irrefutable de mi fracaso, de mi traición. La exigencia llegó minutos después, fría y calculada, como el bisturí de un cirujano. Dinero y silencio. No había rabia en sus palabras, ni dolor, solo el tono pragmático de un hombre de negocios cerrando un trato.
Quería una suma que me pareció astronómica, una cifra que me obligaría a desviar fondos, a mentir, a enredarme aún más en una red de engaños. A cambio, su silencio. La foto desaparecería, y el secreto seguiría siendo mío. La amenaza no era solo la revelación, era el método. Me convertía en su rehén, y el rescate era la paz de Carlos, la vida que habíamos construido. De repente, mi pasado no era un fantasma, era un monstruo con garras que me sujetaba por el cuello. Y lo más perverso de todo es que el escenario de mi tortura sería la propia fiesta. Ese evento que había diseñado como un altar para mi amor por Carlos. Ahora se sentía como el patíbulo que Marcos estaba construyendo para mí, y yo era la encargada de atar la soga. Cada detalle de la fiesta se convirtió en un instrumento de tortura. Cuando llamaba al proveedor del catering para confirmar el menú, una notificación con el nombre de Marcos aparecía en la pantalla, y mi voz se convertía en un hilo tembloroso. Tenía que fingir normalidad, discutir sobre canapés y postres mientras por dentro sentía que me ahogaba. La lista de invitados era un campo de minas. Cada nombre era un posible juez en el tribunal de mi humillación, si la verdad salía a la luz. Empecé a alejarme de Carlos, a construir un muro invisible entre nosotros. Mi irritabilidad crecía con cada día que pasaba, cada mensaje de Marcos, cada nueva exigencia. Él lo notaba, por supuesto que lo notaba. Me preguntaba si estaba bien, si la presión de la fiesta era demasiada. Y yo asentía. Le mentía mirándole a los ojos y le decía que solo era cansancio, mientras mi alma se partía en 1000 pedazos por no poder gritarle la verdad. El amor de Carlos se sentía ahora como sal en una herida abierta. Sus gestos de cariño, que antes eran mi refugio, se habían transformado en acusaciones silenciosas. Una noche, mientras revisábamos unos planos para un nuevo proyecto, pasó su mano por mi espalda, un gesto tierno y distraído que había hecho miles de veces. Pero esa vez me estremecí, como si su tacto pudiera descubrir la suciedad que sentía por dentro. Me aparté bruscamente, inventando la excusa de que necesitaba un vaso de agua. La confusión en su rostro fue como una puñalada. Él atribuía mi distancia al estrés, a mi perfeccionismo con la fiesta, y esa inocencia suya me mataba lentamente. ¿Cómo podía un hombre tan bueno amar a alguien tan rota como yo? Cada beso suyo se sentía inmerecido, cada te amo era un eco de mi propia farsa, y la cama que compartíamos se convirtió en el escenario más solitario del mundo. La elección de la música fue uno de los peores momentos. Estábamos en el salón, creando una lista de reproducción para la fiesta. Carlos puso una vieja canción de jazz, una que habíamos bailado en nuestro 3er aniversario. Pero para mí, esa melodía estaba manchada. Pertenecía a la época de mi error, a ese invierno de silencios y distancias que precedió a mi traición. El pánico se apoderó de mí. Salté la canción con un movimiento torpe, casi violento. Carlos me miró, extrañado. «¿Qué pasa? Me encanta esa canción», dijo. «No sé, me trae malos recuerdos», mentí, con el corazón martilleándome en el pecho. La casa, nuestro santuario, se sentía cada vez más pequeña. Las paredes se estrechaban a mi alrededor, impregnadas de un secreto que contaminaba cada rincón, cada objeto, cada recuerdo que habíamos construido juntos. Ya no había lugar seguro. El día del primer pago llegó. Tuve que sacar una gran cantidad de dinero de mi cuenta de ahorros, billetes que se sentían sucios y manchados en mis manos. Eran los ahorros para nuestro futuro viaje a Italia, ahora destinados a comprar el silencio de un hombre que disfrutaba viéndome retorcer de angustia. Marcos eligió el lugar del encuentro, el último piso de un estacionamiento público, un lugar anónimo y frío que olía a cemento húmedo y soledad. Conduje hasta allí con el estómago hecho un nudo, sintiéndome como una criminal en una película de bajo presupuesto. El sobre con el dinero pesaba en el asiento del copiloto, un bulto de vergüenza y humillación. Cada semáforo en rojo era una tortura, una invitación a dar la vuelta y confesar todo. Pero el miedo era más fuerte, el miedo paralizante a perder a Carlos, a destruir la única cosa buena que tenía en mi vida. El encuentro fue peor de lo que había imaginado. Marcos no actuaba como un villano de opereta. No había amenazas explícitas ni gestos dramáticos. Al contrario, sonreía. Se apoyaba en el coche con una familiaridad que me revolvía el estómago. Me preguntó por los preparativos de la fiesta, como si fuera nuestro pequeño y divertido secreto, como si él estuviera participando en un juego del que solo nosotros conocíamos las verdaderas reglas. Esa falsa camaradería era infinitamente más cruel que cualquier amenaza. «Sabía que harías lo correcto, Ana, por Carlos», dijo mientras tomaba el sobre. No me miró como un chantajista, sino con una especie de compasión perversa que me hizo sentir aún más pequeña, más impotente. No dije nada. Simplemente le entregué el dinero, di media vuelta y me marché,
con sus ojos clavados en mi espalda, sintiendo su victoria en cada uno de mis pasos. El camino de regreso a casa fue un borrón. Conduje en un silencio absoluto, sin música, solo con el zumbido del motor y el de mis propios pensamientos, que eran un enjambre de avispas furiosas en mi cabeza. Quería gritar hasta quedarme sin voz, golpear el volante hasta que mis manos sangraran, pero mi cuerpo estaba paralizado, vacío. Al llegar a casa, la puerta se sentía como la entrada a una celda. Fui directamente al baño y me lavé las manos una y otra vez, frotando con fuerza, como si pudiera arrancar de mi piel el rastro de la humillación, la suciedad de ese dinero, la sombra de Marcos. Pero la mancha no estaba en mis manos, estaba en mi alma, y no había jabón en el mundo capaz de limpiarla. Carlos aún no había llegado. Me senté en el suelo de la cocina, en la oscuridad, y lloré en silencio, un llanto ahogado y sin lágrimas que dolía más que cualquier grito. Nuestra intimidad se desvaneció. Se convirtió en un campo minado donde cada intento de cercanía por parte de Carlos era una explosión de pánico para mí. Él, que siempre había encontrado consuelo en mis brazos, ahora se encontraba con una estatua de hielo. Intentaba abrazarme por la noche, y yo me tensaba involuntariamente. Sus besos buscaban una respuesta que yo ya no podía darle, perdida como estaba en el laberinto de mi culpa y mi miedo. Él era paciente. Atribuía mi frialdad a la fatiga, al estrés, siempre encontrando una excusa para mi comportamiento que no implicara una falla en nuestro amor. Y esa bondad, esa comprensión inmerecida, era una tortura diaria. Yo lo estaba apartando, lo estaba hiriendo con mi silencio, y todo para protegerlo de una verdad que sospechaba sería menos dolorosa que la lenta agonía de mi ausencia emocional. Estaba destruyendo nuestro amor desde dentro para evitar que una bala lo matara de golpe. La cena familiar fue el pináculo de la farsa. Estábamos todos en casa de sus padres, el clan al completo, celebrando por adelantado. La fiesta sorpresa era el tema central de conversación, y yo era la heroína de la noche. Su madre elogiaba mi dedicación, su padre decía que Carlos era un hombre afortunado y todos levantaban sus copas por mí. Y allí estaba Marcos, sentado frente a mí, sonriendo, participando en el teatro con una maestría que me helaba la sangre. En un momento se levantó y propuso un brindis. Por Carlos, el mejor de los amigos, y por Ana, la mujer increíble que ha organizado todo esto y que lo hace tan feliz. Todos aplaudieron. Sentí una oleada de náuseas, una necesidad visceral de volcar la mesa y gritar la verdad. Pero me tragué el veneno, levanté mi copa y sonreí, una máscara perfecta que ocultaba un rostro desfigurado por el pánico. Las pesadillas se volvieron recurrentes. Noche tras noche, soñaba lo mismo con diferentes variaciones. A veces, la foto íntima estaba proyectada en una pantalla gigante en medio de la fiesta, con los rostros de todos los invitados, incluido el de Carlos, mirándome con una mezcla de horror y desprecio. Otras veces, soñaba que era el propio Carlos quien encontraba la foto en mi teléfono y su rostro se transformaba, su amor se convertía en cenizas ante mis ojos. Despertaba con el corazón desbocado, empapada en un sudor frío, buscando a tientas la presencia de Carlos a mi lado en la oscuridad. Él dormía profundamente, ajeno a la guerra que se libraba dentro de mí. Esa paz suya, tan cerca de mi tormento, acentuaba mi soledad hasta convertirla en algo físico, un peso insoportable en el pecho que me impedía volver a dormir. Las largas horas de la madrugada se convirtieron en mi purgatorio personal. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Estaba en casa de Carla, la hermana de Carlos, organizando unas cajas con fotos antiguas, para proyectar un video emotivo durante la fiesta. El ambiente era relajado, nostálgico. Reíamos al ver las fotos de Carlos en su adolescencia, con aparatos en los dientes y peinados imposibles. Hablábamos de los viejos tiempos, de cómo se conocieron Carlos y Marcos, de su amistad inquebrantable. Yo escuchaba, sintiendo cada palabra como una pequeña traición, participando en la construcción de una mitología que sabía que era, en parte, una mentira. Carla era dulce e inocente, completamente ajena al abismo que se abría bajo mis pies. Hojeábamos un álbum, comentando anécdotas, cuando ella, sin darle ninguna importancia, dejó caer la bomba que cambiaría todo el panorama de mi culpa. Es curioso, dijo, señalando una foto de un joven Marcos riendo junto a Carlos. Recuerdo que al principio, cuando empezaron a salir, antes de que lo suyo fuera tan serio, Marcos a veces decía cosas raras sobre ti, pequeños comentarios, indirectas, como si quisiera sembrar dudas en Carlos. Nunca le di importancia, ¿sabes? Pensé que eran celos tontos de amigo, el miedo a perder a su compañero de aventuras. Carla siguió hablando, pero yo dejé de escuchar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, repitiéndose en mi cabeza como un eco.
Un comentario, una duda, un patrón. De repente, una serie de recuerdos insignificantes cobraron un nuevo y siniestro sentido. Una broma de Marcos que me dejó en mal lugar. Una historia que contó exagerando un error mío. Miradas extrañas que nunca supe interpretar. No eran hechos aislados. El suelo bajo mis pies no solo tembló, se partió en dos. Aquellas palabras casuales de Carla fueron la llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Empecé a conectar los puntos, a revisar mentalmente los últimos años, y la imagen que se formó era monstruosa. No había sido solo mi debilidad. No había sido solo un error en un momento de fragilidad. Había sido el objetivo de un juego largo y sutil. Marcos no solo se había aprovechado de una crisis en nuestra relación, probablemente la había fomentado. Había echado leña al fuego con pequeños actos de sabotaje, minando la confianza de Carlos, aislándome sutilmente. La noche del error no fue una casualidad, fue la culminación de su estrategia. Me sentí increíblemente estúpida, una marioneta que había bailado al son de su música sin siquiera darse cuenta. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. Esa culpa que me había consumido durante años, que había definido cada una de mis decisiones y me había convertido en una prisionera de mi propio pasado, de repente cambió de forma. No desapareció, pero se mezcló con una emoción nueva y poderosa, una rabia blanca, pura, volcánica. La vergüenza que me había mantenido en silencio se transformó en la ira de haber sido manipulada, utilizada y subestimada. El chantaje de Marcos ya no era solo un acto despreciable para conseguir dinero, era el último movimiento en su tablero de ajedrez, su jaque mate, la culminación de años de traición silenciosa no solo hacia mí, sino hacia el hombre al que llamaba su mejor amigo. Me habían hecho sentir como la única villana de esta historia, cuando en realidad había otro, uno que se escondía a plena vista. Miré a mi alrededor, al salón de Carla lleno de fotos felices, de recuerdos de una vida que ahora parecía una elaborada puesta en escena. Luego pensé en mi casa, en los preparativos de la fiesta, en el pastel, las flores, la música. Todo ese esfuerzo monumental, esa ofrenda de amor que estaba construyendo para Carlos, se me antojó de pronto una farsa grotesca. Estaba intentando redimirme dentro de una mentira mucho más grande que la mía. Al proteger mi secreto, no solo me estaba protegiendo a mí, estaba protegiendo a Marcos, permitiéndole continuar con su farsa, manteniendo a Carlos en la más absoluta ignorancia. Mi silencio no era un escudo para nuestro amor, era el muro que mantenía a mi verdugo a salvo. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un colapso de tristeza, fue una explosión de claridad. El peso de mi secreto, mezclado con la rabia de la manipulación, me asfixiaba. Me di cuenta de que mi intento de controlar la situación, de pagar por el silencio, de mantener el castillo de naipes en pie, era inútil y cobarde. El verdadero monstruo no era mi error pasado, sino la red de mentiras que había tejido a su alrededor. Una red que ahora me atrapaba a mí, a Carlos y al propio Marcos en un triángulo de engaños. ¿Qué clase de amor era el que yo le ofrecía a Carlos? Un amor basado en el miedo, construido sobre cimientos podridos. La fiesta sorpresa ya no tenía sentido. ¿Celebrar qué? ¿Una felicidad falsa? ¿Una amistad traicionada? La necesidad de esconderme, de protegerme, se desvaneció, y en su lugar surgió una urgencia violenta e innegociable. La necesidad de que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz, sin importar lo destructiva que fuera. El día de la fiesta llegó. La casa era un espejismo de felicidad. Los globos dorados flotaban cerca del techo, las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y el aroma de las flores frescas llenaba el aire. Todo era perfecto, impecable. Un escenario magnífico para representar la última escena de nuestra comedia. Me miré en el espejo del recibidor. Llevaba un vestido precioso, el pelo perfectamente peinado, el maquillaje intacto, pero mis ojos contaban otra historia. Eran los ojos de una extraña, de una mujer hueca, de una rehén que por fin había encontrado la llave de su celda. Ya no había duda, ya no había miedo, solo una certeza fría y pesada. No podía seguir. No podía recibir a nuestros amigos con una sonrisa. No podía ver a Carlos soplar las velas de un pastel que era un monumento a mi mentira. La decisión estaba tomada. Horas antes de que llegara el primer invitado, me senté con Carlos en el sofá del salón. Él estaba radiante, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me hablaba de lo emocionado que estaba, de lo increíble que era yo por haber organizado todo aquello, y cada una de sus palabras era una daga. Lo interrumpí con una suavidad que no se correspondía con la violencia de lo que iba a decir. Carlos, tengo que contarte algo. Y entonces, con la decoración festiva como testigo silencioso, se lo conté todo. Empecé por el principio, por la noche del error con Marcos.
No busqué excusas. No minimicé mi culpa. Luego le hablé de los años de silencio, del peso de la vergüenza y, finalmente, del chantaje. Le conté la conversación con su hermana, mi epifanía sobre la manipulación de Marcos. Le entregué la verdad, desnuda, cruda y brutal, como el único regalo honesto que me quedaba por darle. El silencio que siguió a mi confesión fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio absoluto, denso, que absorbió todo el aire y toda la luz de la habitación. Vi cómo el rostro de Carlos se descomponía, cómo la alegría se drenaba de sus ojos para dar paso a una desolación profunda, abismal. La traición no era solo la mía, era la de una vida entera de amistad con Marcos. Y esa doble herida era algo para lo que nadie podía estar preparado. Cancela la fiesta, fue lo único que dijo, con una voz que no reconocí, una voz rota. Y eso hicimos. Uno a uno empezamos a llamar a los invitados, inventando una excusa vaga, una enfermedad repentina. Desmontar la decoración, guardar los globos, apagar las luces. Fue como celebrar el funeral de nuestra vida tal y como la conocíamos. Los días que siguieron fueron un purgatorio de silencio. La casa, que había estado a punto de estallar de vida y música, se convirtió en un mausoleo. Carlos y yo nos movíamos por ella como dos fantasmas, orbitando el uno alrededor del otro sin tocarnos, sin mirarnos. Su dolor era un muro de piedra entre nosotros. Yo no sentía alivio, como había pensado. Sentía un vacío inmenso, aterrador, pero era un vacío honesto. Por primera vez en años no había nada que ocultar. La carga se había ido, pero con ella se había ido también la ilusión de seguridad, los cimientos de nuestro mundo. Comprendí entonces que mi secreto no había estado protegiendo a Carlos, sino a mí misma. Me protegía de las consecuencias, del juicio, de la posibilidad de perderlo. Y al hacerlo, lo había encerrado a él en una jaula de ignorancia, negándole la libertad de elegir si quería o no amar a la mujer que yo era en realidad. No sé qué pasará con nosotros. Quizás el amor no es suficiente para sobrevivir a una devastación como esta. Quizás hay heridas que nunca cicatrizan del todo. Carlos necesita tiempo, espacio para procesar la traición de las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Y yo necesito aprender a vivir con la verdad, a reconstruirme desde los escombros, a ser una persona que no necesite secretos para sentirse digna de ser amada. El futuro es una página en blanco, una pregunta sin respuesta. Pero una cosa es cierta, la mentira ha muerto. Y aunque ahora solo nos rodeen las ruinas, por primera vez en mucho tiempo, podemos ver el cielo. Quizás, solo quizás, sobre un terreno limpio de engaños, algo nuevo y más fuerte pueda llegar a crecer algún día. O quizás no. Pero la incertidumbre de la verdad es siempre preferible a la falsa seguridad de la mentira. Ahora entiendo que el peor castigo de un secreto no es que te descubran, es el peso de mantenerlo vivo cada día. Es la energía que consumes para sostener la farsa, las sonrisas que finges, las preguntas que esquivas. Te obliga a vivir en un estado de alerta constante, a convertirte en el arquitecto y el prisionero de tu propia cárcel emocional. Te aísla, te envenena por dentro, hasta que olvidas quién eras antes de que el secreto te devorara. La verdad, por muy dolorosa que sea, te libera. No te garantiza un final feliz. No te devuelve lo que perdiste, pero te devuelve a ti mismo. Te permite respirar, mirar a los ojos sin miedo. Te da la oportunidad, por pequeña que sea, de empezar de nuevo, de construir algo sobre la única base sólida que existe, la honestidad aunque duela.